Buenas tardes, gracias por atendernos. Carlos, un gusto saludarte a vos, a tus órdenes y a la audiencia. Doctor, decime un poco, sos presidente de la comisión, ¿cómo es? Nacional, ¿cuál es tu actual El, cargo? en realidad, la responsabilidad que me confiaron los colegas presidentes de más de 20 gremios del país es el del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, el CONAP, ¿verdad? Que es una federación de gremios que nuclea a colegios, asociaciones y órdenes de abogados de todo el país, más de 20 a lo largo y ancho de la República. ¿Y ustedes suelen reunirse o cómo ¿Sí? funciona este consejo? Sí, como entenderás, es una federación, es una organización gremial de segundo piso. En realidad se lleva la representación de los gremios al interior, es decir, allí están representados, por dar un ejemplo, el Colegio de Abogados del Paraguay, la Orden de Abogados de Alto Paraná, el Colegio de Abogados de Fernando de la Humora, la Asociación de Abogados de Itapúa, el Colegio de Abogados de Villarrica, el Colegio de Abogados y Escribanos de Concepción, el Colegio de Abogados y Escribanos de Capiatá, entre otros. O sea, no hay una representación personal, no podría, Carlos Benítez no podría asociarse o Rubén Galeano, no, pero sí los gremios. Entonces tiene un funcionamiento diferente, si bien sesionamos regularmente, los temas que se tratan, que se abordan y que se propician son de interés estrictamente de los gremios de abogados. Y tiene por propósito, el CONAP, tiene por propósito estatutario la sanción de una ley de colegiación profesional sobre lo cual se vino trabajando, se tuvo en su momento media sanción, se están estudiando proyectos, etcétera. Ese es el propósito del CONAP. ¿Y cómo está ese proyecto actualmente? El proyecto de colegiación, como vos entenderás, fue impulsado en su momento por el doctor Enrique Riera, el doctor Enrique Baqueta, si bien el doctor Baqueta retiró después su adhesión, la doctora Anania Rúa, el senador Ramírez, eh, con las vicisitudes propias de los procesos electorales después se desdibuja un poco, ¿verdad? Porque la gente pretende asociar la figura de la ley de legislación profesional con intereses de orden político que es completamente ajeno al propósito de esto, ¿verdad? Pero sigue en debate el proyecto de ley. Correctísimo. Doctor, gracias por esta introducción. Te llamamos por el tema, a ver, vimos también que opinaste sobre la declaración del doctor Juan Carlos Mendón Cabonet. Sí, A ver qué es lo que vos podés decirnos al respecto, porque él propone unos cambios bastante radicales. sí. De hecho, lo que pude ver de la breve entrevista, ¿verdad? Un video bastante breve en donde difícil es poder abordar ideas muy complejas en tan poco tiempo, es que el profesor Mondonca manifestaba su desacuerdo con la idea de la inamovilidad desde un inicio de los magistrados, de la inamovilidad absoluta desde un inicio de los magistrados, y también refería que los ministros de corte, la interpretación de la inamovilidad de los ministros de corte de su juramento hasta los 75 años no es acorde a la Constitución. Y proponía también la idea de la vacancia del Poder Judicial y del Ministerio Público, es decir, un proceso de renovación. Eso es lo que yo entendí. Sí, Como bien habrás visto también, inmediatamente y sobre ese, esa publicación en Twitter, una referencia importante, o un referente importante como es el doctor Luis Lecano, que ya levantaba su contrapunto a la propuesta del doctor Mendonca, ¿verdad? Y tenemos que decir que es una discusión de larga data lo referente a la inamovilidad de los magistrados. La herramienta de la inamovilidad de los magistrados no está puesta a favor de los jueces, sino de la ciudadanía, con el propósito de que los administradores del sistema de justicia no tengan que verse sometidos a los vaivenes de la política cada 5 años o cada vez que fenezca el periodo para el cual fueron designados y para el cual juraron. Sin duda alguna, el propósito de la inamovilidad tiene el fin fundamental de asegurar la independencia del Poder Judicial.
Ahora bien, el planteamiento del doctor Mendonca refiere específicamente a que con la situación actual de los magistrados, porque entiendo que eso es lo que él propuso, ¿verdad? De la magistratura actual, la inamovilidad no es la vía, y él teme que las condiciones de degradación actual, según él refirió, se perpetúen con los actuales magistrados. Entonces hay un debate sobre el modelo de la inamovilidad, porque por una parte está el modelo de la inamovilidad y por el otro la coyuntura de los actuales agentes del sistema de justicia, que es con quienes entiendo el profesor Mendonca manifiesta su desagrado por la degradación del nivel de la administración de justicia. Entonces tenemos por un lado quienes proponen un modelo de inamovilidad y por el otro lado quienes plantean que con las personas, con los hombres actuales de la administración de justicia, ese modelo es inaceptable. Correctísimo. Un debate que no se puede agotar, Carlos, en una entrevista o decir yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con esto, ¿verdad? Porque requiere un análisis no solamente jurídico, sino también de ciencias políticas, ¿verdad? De la estructura del Estado misma, y por el otro lado también de orden sociológico en cuanto a con qué elementos se va a llenar la administración de justicia, quiénes van a ser los agentes que van a cubrir los espacios en la administración de justicia. Entonces no es sencillo. No, de hecho que no es sencillo. O sea, nosotros estuvimos hablando justamente en la primera parte del programa con el exministro Luis Lescano Claude. Él le dejó en claro que con la constitución actual, lo que él no coincide con el doctor Mendonca es la interpretación. Para él, con la constitución actual, los ministros son inamovibles desde su nombramiento. El doctor Mendonca decía, no, para mí no son inamovibles. Es una cuestión de interpretación. No está de acuerdo con esa interpretación del doctor Lescano Claude, sí. Pero en la mayoría de los puntos él coincidió con el doctor Juan Carlos Mendonca en el sentido de que sí, dice el doctor Lescano Claudio, imagínate, él fue ministro de la Corte. Yo coincido plenamente que se debe tener acá anoté que se debe tener un periodo único, se debe establecer un periodo único para los ministros de la Corte. Algunos hablan de 10, algunos hablan de 12 y otros hasta de 15. Pero yo particularmente estoy de acuerdo con el de 12 años, nos dijo el doctor Lescano Claude. Además de eso, hay que prever una jubilación para esos exministros. O sea, él está de acuerdo con la renovación de la Corte y no una inamovilidad desde un principio para tenerle a personas 25, 20 o más años en la máxima instancia judicial, doctor. Vos como abogado Bueno, a ver, Carlos, sí, por eso eh, pasemos por encima de la casuística. sí, Lo que vos estás planteando y lo que planteó el doctor Luis Lascano Clave también es inamovilidad desde inicio. sí, Desde inicio, desde que se lo designa, pero por un periodo más limitado y no hasta los 75 años. exacto, sí, señor. Entonces, pero seguimos hablando del modelo de la inamovilidad. Inamovilidad, sí, señor. Ahora estoy completamente de acuerdo en que un periodo demasiado largo de, de protagonistas al interior de la Corte Suprema de Justicia puede generar primero una cristalización de la jurisprudencia, si bien la jurisprudencia de nuestro país no es vinculante, pero sí el desarrollo de la interpretación de las normas, puede generar una cristalización, como te decía, y también un acostumbramiento a los espacios de poder que en un sistema republicano de gobierno no es saludable. Entonces podemos discutir si hasta los 75 años, o por 10 años, o por 12, o por 15, ¿verdad? Pero que siempre estamos hablando, en cualquiera de los casos, de inamovilidad desde un principio. Ahora bien, podríamos discutir y podríamos estar de acuerdo en 10, 12 o 15 años. Coincido en que la permanencia por 20 o más años de algunos actores al interior de la Corte Suprema de Justicia no es saludable, sobre todo porque hace que la renovación al interior de la Administración de Justicia se retrase, y esa falta de renovación hace muchas veces que no lleguen nuevas ideas que muchas veces son quienes aportan
los nuevos integrantes, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo un poco ahora. Pero si se quedan demasiado tiempo en los puestos, ocurre eso que estamos criticando. Sí, señor. Ahora bien, eso es solamente en relación a los ministros de corte. Tendríamos que ver la posibilidad de la inamovilidad desde un principio también de los magistrados, que es un tema que debe ser discutido también, ¿verdad? Siempre ello implica la discusión sobre modelos dentro del sistema republicano. El sistema republicano de gobierno implica la división del poder, ¿verdad? Y la distribución, entre comillas, distribución de ese poder, a fin de evitar que algún sector se haga demasiado fuerte en relación a otro, eso en detrimento de los derechos que deben consagrarse y garantizarse para la ciudadanía. Correcto, doctor. Y para ir redondeando, a ver, ¿qué opinión tenés del Poder Judicial actualmente? ¿Cómo definirías nuestra administración de justicia actual? Tiene mucho por mejorar todavía la administración de justicia. Los intentos aislados de algún ministro sin el acompañamiento y la articulación de toda la máxima instancia judicial van a ser infructuosos porque requiere siempre de un proceso de transformación positiva, y ese proceso de transformación positiva debe ser constante y acompañado por todos los integrantes de la máxima instancia judicial. Y no solamente de la máxima instancia judicial, de todos los componentes de la administración de justicia. Y hemos visto que en no todos los casos la administración de justicia, sus protagonistas, están a la altura de lo que esperamos. Ahora bien, la percepción ciudadana no es la mejor, sin duda alguna, no solamente de la administración de justicia, Poder Judicial, sino de la administración de justicia, Ministerio Público, tampoco se tiene la mejor imagen en cuanto a lo que espera la ciudadanía. Y mucho porque no hemos tenido el mismo trato de la administración de justicia justamente para casos similares. Y lo tengo que decir claramente, cuando la prensa está interesada y articula presión sobre los magistrados resuelven en un determinado sentido, pero también eso implica que son susceptibles de los distintos espacios o de la presión que proviene de distintos espacios. Esa presión puede provenir, como decíamos, de la prensa, de sectores de poder económico, de sectores de poder político, ¿verdad?, de corporativismo al interior de la propia administración de justicia, y eso obviamente siempre en detrimento del ciudadano, porque el ciudadano es quien concurre al Poder Judicial en busca de amparo a sus derechos, apreciado Carlos. Correctísimo. Doctor, fue un gusto enorme conversar contigo y te agradecemos muchísimo tu tiempo y que tengas un excelente resto de jornada, doctor Galeano, muy amable. Al contrario, el agradecido como siempre soy yo, quedo a sus órdenes. Gracias, doctor, hasta luego. El Observador. Un análisis.